Buen día, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en CX30 Radio Nacional. Estamos transmitiendo también por mi página de Facebook, mi muro, se dice, ¿no? Nos acompaña nuestro socio y amigo, el doctor Enrique Viana, eh, al cual yo le voy a ceder la palabra en principio porque hemos decidido dividir el programa en cuanto a analizar la situación del país, pero frente a la situación del país, la postura de algunos candidatos que vale la pena examinar para desenmascarar actitudes que vienen ocultas en un discurso absolutamente demagógico. Por eso el doctor Viana se va a encargar de Talvi y yo me voy a encargar del ex comandante de las fuerzas del ejército, Guido Manini Ríos. Así que ahora le cedo la palabra y enfoco al doctor Enrique Viana. Buen día, oyentes, buen día, Gustavo. Sí, Sí. una frase que manifestó el señor Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, que creo que puede ser extendida a todos los partidos, ¿no? Incluido al propio partido de gobierno. Él dijo: ojalá gane el Frente Amplio, para así se tienen que hacer cargo de lo que nos dejan. Efectivamente. Algunos la catalogaron de una ironía, que había que entenderla que era como una ironía. Yo en un primer momento la tomé como un acto de cobardía, ¿no? Es decir, que otros se hagan cargo porque yo tengo miedo de hacerme cargo de esto que se viene, ¿no? Pero más allá de eso, creo que enfrentamos algo que podemos encontrar en cada uno de los candidatos de los grandes partidos, que es el diagnóstico que no se quiere dar, ¿no? Ese diagnóstico que parte de la equivocación de que estamos bien, o que directamente parte de no quererse decir cómo estamos, ¿no? Porque cuando alguien dice, ojalá gane el que está en el gobierno, para así se tiene que hacer cargo del clavo que nos deja los que queremos asumir en el gobierno, quiere decir que lo que hay hoy es muy malo. Ahora, lo que tú verificás cuando revisás, en primer lugar, los diagnósticos que eventualmente podrían hacer es que no hay sinceridad, no hay honestidad de parte de ninguno de los candidatos, ni de la calle Pou, ni de Talvi, ni de Manini, en cuanto, ni siquiera de Abella yo puse en algún momento, ni siquiera del profesor Abella, en cuanto a describir, bueno, cuál es la realidad del Uruguay, cuál es ese panorama que uno de los candidatos quiere que siga el gobierno para que se tenga que hacer cargo de eso que está dejando al resto. Y cuando no se dice cuál es el diagnóstico del país, poco podemos creer en las propuestas, porque se supone que cada candidato vendrá con un conjunto de antídotos o de remedios para atacar ese mal que se deja, pero si no sabemos cuál es el mal, muy difícilmente podemos cotejar si los remedios que se quieren aplicar son los adecuados para atacar ese mal en el cual vivimos los uruguayos. Lo cierto, nosotros lo sabemos, tú, Gustavo, te has encargado de divulgarlo, incluso con el profesor Lluveras en algún momento, que estamos en una situación muy compleja, de un país en ruinas. Yo hablo de un país quebrado, quebrado económicamente, financieramente, pero quebrado al mismo tiempo, y no casualmente, sino causalmente, socialmente y moralmente, que es quizás el aspecto que más a uno le preocupa ya de todos los otros anteriores. Un país endeudado, sobreendeudado, que lo único que sabe hacer es ir reciclando en una bicicleta constante los intereses de la deuda, cuyo presupuesto está destinado esencialmente a pagar eso, y no a pagar el gasto público, que pasa a ser una parte secundaria, si bien importante, pero secundaria frente a los intereses de la deuda. Un país que, por consecuencia de eso, tú lo has señalado muchas veces, no tiene margen de maniobra, o el margen de maniobra que tiene es muy pequeño, y quizás esa sea otra de las razones por las cuales no se quiere dar el diagnóstico, porque al dar el diagnóstico se tiene que decir, ¿saben qué, señores? Yo lo que puedo hacer como cuando llegue al gobierno es muy poco. Exacto. Condicionamiento, ¿verdad? Condicionamiento, con un país postrado de esta forma,
al que hay que decirle, cuando uno habla del país, al que hay que decirle a los ciudadanos, al pueblo, señores, sacrificio. Y los sacrificios van a ser muy dolorosos. Ajuste fiscal, devaluación. Devaluación. Problemas para sustentar y pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Desempleo, como está hoy evidenciándose, pero además no es solo un desempleo ocasional del momento, sino que es un desempleo que tiende a aumentar y que nos muestra que no hay trabajo para los uruguayos, entonces los uruguayos tienen que ir fuera. Los uruguayos jóvenes se tienen que ir fuera porque en el Uruguay no les puede suministrar. Y menos va a haber, Enrique, con el modelo forestal celulósico que lleva adelante todos los partidos del PUNOM. Todos los partidos. Todos somos UPM y todavía Talvi le agrega que quiere que todos seamos UPM en el sentido de no pagar impuestos si están en zona franca. Y yo digo, ¿y quién va a bancar? Claro. Ya no solo el gasto público, sino quién se va a hacer cargo de la deuda. Sí. ¿O acaso Talvi está proponiendo no pagar los intereses de la deuda? Y capaz que es un no pago de la deuda externa. Yo no lo escuché. Y menos pensando en un individuo que sale del seno del sistema financiero internacional de Merrill Lynch. Sí, correcto. Yo creo que los uruguayos hoy tienen como una especie de bola de cristal al costado, que es lo que está pasando en la Argentina. Quizás eso sea una ventaja, porque ya no se podrá decir, yo no sabía a dónde íbamos, yo no sabía que podía pasar esto. Todos sabemos que la situación de la Argentina y la situación del gobierno del presidente Macri parte, entre otros errores, de un error de no haber querido, un error vamos a llamarlo, pero de la falta de sinceridad, de no haber querido decir que recibían un gobierno, un Estado en ruinas. Un Estado que... Saqueado. Un Estado que se había endeudado y que para asumir el gobierno Macri tenía que pagar las deudas con los fondos buitres porque si no ese Estado no iba a caminar. ¿Cómo hizo para pagar la deuda con los fondos buitres? La sustituyó por otras deudas con el Fondo Monetario. Y apretó al pueblo. Con tarifas. Con tarifas y una cantidad de cosas. Quizás si lo hubiera dicho en aquel momento no hubiera ganado las elecciones. Claro. Es probable. Claro. Pero lo que sí es cierto, hubiera adelantado lo que efectivamente ocurrió. Exacto. Entonces, yo creo que esas son las imágenes que el ciudadano tiene que entender. Tenemos la falsa creencia de que somos un país rico. Tenemos la falsa creencia que estamos mejor que la Argentina. Todos mitos, tan mentiras, que nadie se anima a hablar de esto que estamos hablando, nadie se anima a hablar. Nadie. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico del país? ¿Cuáles son las deudas del país? ¿Cómo se van a pagar las deudas del país? ¿Se pueden pagar las deudas del país? ¿A costo de qué? Nada de eso se dice, ninguno de los candidatos habla, se buscan temas secundarios o terciarios para conversar. Sí, idioteces. Idioteces. Sacrificio es una palabra que al pueblo uruguayo no le gusta. Y entonces, como no le gusta la palabra sacrificio... Le gusta la demagogia. Le gusta la demagogia, que le endulcen los oídos, que le mientan, a sabiendas, porque yo creo que hay un alto número de ciudadanos que saben que se les está mintiendo, pero prefieren escuchar la mentira a escuchar la realidad. Sí, correcto. Efectivamente, y yo he denominado a la lógica que impera en Argentina, de la misma manera que impera en Uruguay y en Brasil, la alternancia pendular. ¿A qué le llamo yo la alternancia pendular, amigos, Enrique? Que en un momento tenemos a la falsa izquierda, la izquierda travestida, la izquierda traidora, porque la real se cayó. La real fue un fracaso, que quede claro. La real fracasó a nivel mundial. Pero entonces esta izquierda travestida es delincuencial. Son asociaciones para delinquir. Cristina es una ladrona, Lula es un ladrón, y acá tenemos al presidente de la República que conforma una asociación para delinquir, que no está preso porque tiene una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General. Si no estaría preso. Entonces, las asociaciones para delinquir roban al país, saquean a los pueblos y tienen una política de derrame del saqueo, ¿verdad? Es decir, con el endeudamiento, nos endeudan, como nos endeudó Mujica, el nefasto Mujica nos endeudó. Y yo te agregué, Gustavo, y el endeudamiento es para pagar
en gran medida los robos. Los robos, claro, porque por la eso. gente cree que no, que como se roba lo legítimamente adquirido por el Estado. No, se roba lo que se pidió prestado. Lo que se pidió prestado. Se roba lo que se pidió prestado. Entonces, claro, el país queda en una situación de condicionamiento. Porque, vamos a ser francos, no todo es culpa de los banqueros. Por supuesto. Los banqueros están ahí a la espera de tener a estos delincuentes que le pidan dinero. Después los banqueros se encargan, por supuesto, del agio, de la usura, de las presiones. Uno siempre supo que la usura siempre es el aprovechamiento de determinadas circunstancias de debilidad. Por supuesto. Pero no surge por... El banquero es abusivo. Correcto. Ya lo hemos dicho en esta audición. Ningún otro candidato a la presidencia de la República caracteriza a los banqueros por lo que los define, que es su condición de abusivos. Y para los que tengan alguna duda, les recordamos la situación de Jeffrey Epstein, el financista que tenía el Lolita Express para llevar a las niñas en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente. Y allí iban la cantidad de financistas, banqueros y plutócratas que ya la lista empieza a engrosarse y que empiezan a caer nombres que verdaderamente llaman la atención. Por ejemplo, ahora se suma Marvin Minsky, se suma Bill Gates, ya habíamos hablado del príncipe Andrews y la lista sería larga. Pero volvemos a la lógica pendular. Un tiempo los ladrones. Y cuando el péndulo busca la alternancia, no la alternativa, la alternancia, ¿se va hacia quién? Bueno, se va hacia los vendepatria, hacia los cipayos, a los que sacrifican al país en el altar de los banqueros, en el Fondo Monetario Internacional, en los fondos buitres, como en el caso de Argentina, Macri lo sacrificó al pueblo argentino en el altar del fondo buitre Elliott Management, cuyo dueño es Paul Singer, aquel que le embargó el buque insignia de la Armada Nacional, creo que fue en Kenia, por las deudas que se habían contraído, deudas que habían contraído obviamente los delincuentes. Entonces, ese es el panorama de alternancia que tienen los países latinoamericanos. Tienen que elegir entre delincuentes, ¿verdad?, que roban al país, que ofician de facilitadores de los financistas, porque claro, el ir a pedir crédito es ir a endeudar el país y a condicionarlo. Pero si arriba ese crédito lo uso para enriquecimiento personal, para la corrupción, ni que hablar, que es mucho peor. Y después vienen los cipayos, después vienen los que le quitan al pueblo para darle a los fondos buitres que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad. Y eso va a pasar en el Uruguay. Y tal vez, y ahí está la falta de valentía de Talvi de decir esto que estamos diciendo nosotros. ¿Y qué es decir esto que estamos nosotros diciendo? Hay que afrontar esa situación. Porque no hay algo que ya está fuera de la posibilidad de los países. Es decir, estas deudas son ilegales, estas deudas son odiosas. Porque en realidad, ya a esta altura del partido, con tantos años de gobiernos constitucionales que se endeudaron, el cuento o mejor dicho, el argumento de la deuda odiosa deviene en cuento, deviene en falso argumento. Cuando se debe, el buen padre de familia, el hombre responsable, no el viejo orgiástico, que es el tipo de gobernante que tiene en este momento el Uruguay. El hombre de bien, el hombre con responsabilidad, el padre de familia, que es el estándar que busca el derecho, lo que hace es manejarse con responsabilidad y austeridad. Reconocer que somos pobres y que tenemos que vivir con la austeridad del pobre. Que no nos podemos dar los lujos del consumo que se está dando el pueblo uruguayo, a costilla de entregar en el altar de los acreedores banqueros abusivos, muchos de ellos pedófilos, a las futuras generaciones. No. Eso es de viejo sinvergüenza, de viejo orgiástico. Esa conducta es de viejo orgiástico. Esos viejos tienen que desaparecer. Tiene que volver la conciencia del viejo que se esfuerza para mejorar la vida de su descendencia. Entonces al Uruguay hay que ponerlo de pie. Al Uruguay hay que ponerlo a producir. Y para ponerlo a producir, lo primero que tenemos que hacer es sincerar
el precio del dólar. Más allá de todo lo que podemos hablar con respecto al dólar, que es una moneda falsa, que la manejan los banqueros pedófilos, que es un cartel inconstitucional, que es una conspiración de los banqueros, que es una conspiración de los banqueros, que en las universidades de los Estados Unidos le mienten a los egresados. Yo ya les conté cómo fue la experiencia personal que he tenido al respecto. ¿Por qué necesitamos devaluar? Porque necesitamos competir, porque necesitamos producir, porque en el contexto de un Uruguay natural, al hombre de campo le tenemos que decir, vamos de vuelta al Uruguay natural. Nos vamos a pelear con Monsanto, Bayer, nos vamos a pelear con los agrotóxicos, vamos a tratar de ir nuevamente al Uruguay natural, aquel sello que no debimos perder. Vamos a generar en el productor rural uruguayo fuentes de trabajo, porque apartándonos de la mecánica, de la lógica que nos impusieron las corporaciones de los agronegocios, vinculadas económica, financiera y jurídicamente a las industrias agroquímicas, apartándonos de eso, vamos a volver a producir excelsamente y con mucha mano de obra. Vamos a llevar a los uruguayos que están generando la periferia, caldo de cultivo del narcotráfico en Montevideo al campo, porque el productor rural va a poder tener la rentabilidad que le permita contratar mucha mano de obra, porque le tenemos que decir al hombre de campo que la rentabilidad es buena, pero es para generar fuente de trabajo, no es para generar una acumulación inequitativa. Tenemos que ir a un país empático y solidario. Así que estamos de acuerdo. Hay que generar rentabilidad, pero hay que poner al campo de pie. Lo ponemos de pie. Vamos a sincerar el precio del dólar, sin lugar a ninguna duda. Hay que devaluar. Y ustedes me dirán, los que deben en dólares, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Se nos aumenta enormemente la deuda. Mire, primero, recortando los delitos de la asociación para delinquir, recortando la coima, recortando lo que íbamos a gastar, los 8.000 millones, porque 4.000 es lo presupuestado, pero como estos son ladrones, después lo real son 8.000. Así pasó con el Ante la Arena, así pasó con Alur, así pasó con todas las obras públicas. Entonces tenemos que partir de la base que iban a ser 8.000 millones. Esos 8.000 millones de dólares los vamos a utilizar para mitigar las consecuencias que genera la devaluación en los que están endeudados en dólares. Al devaluar, toda esta psicología del consumo que está asusada por la mercadotecnia de los financistas que nos promueven necesidades absolutamente inexistentes, artificiales, vamos a ir al Uruguay austero, al Uruguay responsable, al Uruguay que no se puede dar los lujos que se dan otras sociedades consumistas. Esa es la propuesta nuestra. Claro, yo sé que es una propuesta dolorosa. Me voy a referir ahora... Y es muy probable, Gustavo, yo te voy a agregar una cosa, que es muy probable que esta propuesta que tú sinceramente divulgas y manifiestas, sea lo que van a hacer, alguna de las cosas que van a hacer cualquiera de los que asuman el gobierno, pero porque absolutamente. Inexorablemente no hay mucho margen de maniobra para hacer otro tipo de cosas. Pero como son mentirosos, como son juntavotos, no dicen la verdad. Como nosotros entramos en política para decir la verdad y ser honestos, lo decimos de antemano, sabiendo que nos puede costar el no llegar ni siquiera a la diputación. Correcto. Pero no vamos a entrar a la diputación en función de la misma metodología que los delincuentes, que los mentirosos, que los demagogos, que los adulones. Nosotros no somos adulones. Nosotros no somos adulones del poder. Hablando de ese tema, amigos, vamos a desenmascarar a Cabildo Abierto. Es hora de desenmascarar al general Manini, al cual lo invitamos a polemizar. No tenemos ningún problema en los espacios nuestros, en un espacio independiente, donde guste el general. Ya hemos departido, hemos tenido conversaciones personales en el pasado. Advertimos un cambio total entre aquellas conversaciones cuando todavía no había ingresado a la política que ahora cuando ingresó a la política. Advertimos un cambio sustancial del Manini cuando se fue del ejército con aquel discurso soberanista, antielitista, y este Manini que fue
a la masonería judeo-sionista a alentar cucos absolutamente inexistentes en el país, a adular a la masonería sionista en la Benay Brig. Aquí el problema no son atentados de corte islamistas. Aquí el problema que estamos viviendo es una guerra fratricida, producto de las políticas del sistema financiero en el que domina y predomina precisamente en elementos como los que formaron la Benay Brig. Me estoy refiriendo al capital judeo-sionista. Me estoy refiriendo a este capital judeo-sionista que está vinculado, por ejemplo, a todos estos magnates que viajaban en el Lolita Express para abusar de las menores. A eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a los lobbies de presión que le buscan meter una mordaza en la boca a los candidatos, a los 8 restantes candidatos a la presidencia de la República que no han dicho una sola palabra con respecto al caso de la plutocracia, de la cleptoplutocracia internacional que solamente denuncia el doctor Salle y que ahora nos enteramos que reviste la condición de pedófila, de abusiva, de degenerada. Único candidato. Por supuesto que no vamos a ir a la masonería, por supuesto que no vamos a la Benay Brig, no queremos el calor del poder. Somos desafiantes del poder, somos enemigos del poder, que les quede bien claro. Hacen bien en considerarme enemigo. Soy enemigo de los abusivos, soy enemigo de los agiotistas, soy enemigo de los especuladores, soy enemigo de los que buscan la vulnerabilidad para prevalecerse. Y lo digo con todo orgullo. No escuché a ninguna feminista de la ideología de género del Frente Amplio hablar de los abusos de los banqueros pedófilos que iban a la isla de Saint-Jean, de este sujeto Epstein, agente del Mossad, agente del servicio secreto de Israel, el Estado judío de Israel, en virtud de la ley de Netanyahu. No oí hablar a ninguna feminista del carácter abusivo de Ehud Barak, un ex ministro, primer ministro de Israel, director del Mossad en su momento. No, para eso no están las feministas. Quiero ahora referirme a otro tema. Quiero referirme a esta última marcha de estudiantes que se realizó por la muerte de Liberarse. Muchachos, a ustedes les está lavando la cabeza el Partido Comunista, el bolchaje y el tupamaraje. Liberarse no murió para que venga UPM. Liberarse no quería saber de nada con los banqueros. Liberarse, en todo caso, equivocado o no, murió luchando precisamente contra las transnacionales. Murió luchando contra las inversiones abusivas que las trae el partido que les lava el cerebro a ustedes, gurises. Liberarse no murió por la ideología de género, todo lo contrario. En aquella época el Partido Comunista era terriblemente perseguidor de la homosexualidad. Y no digo que estuviera bien, pero no confundirse, porque por ahí algún confundido está juntando la hoz y el martillo con la bandera de la diversidad. A no confundirse. Por eso no murió Liberarse. Bien o mal, pero por eso no murió. Ahora se juntó eso. Después que cayó el muro de Berlín, después del fracaso del socialismo real, después de comprobar que el Partido Comunista traicionó porque estaba lleno de ladrones, corruptos, en la Unión Soviética, en Cuba, en Alemania, en Vietnam. Después de esa traición, después de ese fracaso, buscando posicionarse con otro discurso que no es el de la lucha de clase, buscó la sustitución por la lucha entre el hombre y la mujer. Eso es lo que pasa. Por eso es un contrasentido que en la marcha de los estudiantes, por ejemplo, no hubiera un solo cartel denunciando el contrato Coimero-Roe-UPM celebrado por este gobierno pro-oligárquico. Ustedes saben que Horst Walross es profesor de matemática y que es un neoliberal a ultranza, que enseña todos los postulados del consenso de Washington. Ustedes no se enteran de eso, y que acá lo trae el Partido Comunista. Acá Andrade trae
la ley de Pacheco Areco, entregando a la clase obrera para que se pueda asentar este neoliberal vinculado al grupo Bilderberg, ese grupo Bilderberg que tiene cantidad de integrantes que han subido al Lolita Express, que han ido a la isla de Saint James. Jeffrey Epstein formaba parte del comité de cerebro, mente y comportamiento de Harvard, de la Universidad de Harvard. Bancaba la Universidad de Harvard. Este pedófilo, agente del Mossad, bancaba la Universidad de Harvard para enseñar los postulados del neoliberalismo y buscaba bancar todos los experimentos. Por algo el comité de cerebro, mente y comportamiento buscaba bancar todos los experimentos de carácter psicosociales, entre los cuales está incluido el Plan Ceibal, para influir en la nueva moral de la juventud. Y esa nueva moral de la juventud, ¿sabe lo que alentaban? La ideología de género. Y con la ideología de género, ¿sabe lo que alentaban? La pedofilia. La pedofilia. A unir bien claro los cabos de estos individuos que buscan el control mental de las masas, desde la élite, desde su riqueza imponente. Buscaban y alentaban la pedofilia. ¿Saben por qué? Porque cuando estos tipos tienen todo, ya van por lo indebido, por lo abusivo, por lo degenerado. ¿Que dónde están las feministas uruguayas que no están condenando a Jeffrey Epstein? Que era el que bancaba campañas de los LGTB, como lo banca Paul Singer y Soros. La oligarquía es la que banca las campañas del Partido Comunista, que quiere subvertir los valores morales del Uruguay. Subversivos morales. Y aquí estamos nosotros, dando la batalla. Yo espero que ustedes, amigos, de alguna manera reconozcan la valentía de enfrentarse a los lobbies de poder, como es el lobby judeo-sionista, como es el lobby LGTB. Ahí lo tienen al Gucci, ahí lo tienen a Martínez, un monigote, que lo agarró el travestido intendente de Montevideo y Fabiana Goyeneche, y lo hicieron puré. Ese es el presidente que ustedes van a votar. Se hizo la hora rápidamente. Un gusto haber estado en contacto con ustedes. Aquí nos tiene, dando la lucha por los valores morales, contra la subversión que proviene de la oligarquía.